A ver, me voy con el escritor y periodista Álvaro Delgado, colaborador de este espacio, a quien pues siempre estimamos y apreciamos mucho y sobre todo le damos seguimiento a todo lo que hace. Y la semana pasada no pudimos estar acá cuando estuvo Conrado Quesado con él interactuando con la cuestión de Anaya, que ahora también, pues Anaya es el protagonista sobre esta denuncia que pues Gobernación contesta con un eufemismo, Álvaro, es decir, dice seguimiento. Ah, vaya, ahora ya no es espionaje, es seguimiento. Bueno, ¿cuál es tu valoración de lo que está ocurriendo, Álvaro? Para mí algo, pues no nuevo, pero lo que veo nuevo es que Gobernación dice seguimiento. ¿Es seguimiento o frente a qué estamos desde tu concepción, Álvaro? Buenos días. ¿Cómo te va, Alberto? Muy buenos días a ti, buenos días a tu auditorio. Pues estamos claramente ante un asunto de espionaje, de una actividad que cotidianamente hace el órgano precisamente de espionaje del gobierno de la República, un asunto por lo demás que no es absolutamente nada nuevo. Ni en el caso del CISEN, que es este órgano responsable, se supone, de generar información o hacer acopio de la misma y análisis para generar inteligencia al servicio de los intereses del Estado mexicano. No es ni siquiera nuevo eso. Tampoco es nuevo que las instituciones se utilicen con fines facciosos y que en este caso el CISEN se ha utilizado para espiar a los adversarios políticos del régimen, que también se usa para espiar a los propios integrantes del régimen. Hay una, pues, corrupción, digo yo, de este instrumento pues que debe existir en un Estado democrático de derecho, pues porque su deber es prevenir y eventualmente combatir acciones que van en contra del Estado mexicano. Pero en este caso, en el caso específico de lo que ayer Anaya hace público, en el sentido de que lo espían, lo siguen agentes del CISEN, pues es simplemente volver a lo que es cotidiano. Él encara, Ricardo Anaya, al que lo sigue, quien se identifica como agente del CISEN, y esto revela otra vertiente de este mismo asunto, la elemental capacitación que tienen algunos de los integrantes del CISEN, como en este caso, que abiertamente acepta que pues trabaja en el CISEN y que está comisionado para seguir a Ricardo Anaya, aspirante presidencial. Y claro, este aspirante presidencial lo utiliza de manera propagandística para continuar con su proyecto, que es tener mayor notoriedad, que lo vean no solamente como alguien como alguien que está siendo víctima del espionaje, sino alguien intrépido, valiente, que se atreve a encarar a los malos del sistema, siendo él claramente parte del sistema. En fin, concluyo de esta manera, Alberto. El CISEN efectivamente se usa fundamentalmente para el espionaje político contra opositores y del régimen y contra miembros del propio régimen, y no con Enrique Peña Nieto, sino el CISEN espía a quienes, digo, desde su propia creación en el sexenio de Carlos Salinas, y cotidianamente lo hace, lamentablemente no en contra de los criminales, que estos pueden sentirse tranquilos porque contra ellos no hay ninguna acción del órgano de espionaje de México. Exacto, qué bueno que lo tocas, porque ahorita hablaba con Martín Barrón, y Martín Barrón decía exactamente, sus funciones son procesar, recabar información, analizarla,
para prevenir riesgos, es decir, adelantarse, un órgano de inteligencia para hacer todo este trabajo, pero no de persecución política o ahora de seguimiento, y lo vinculo con lo que dices, exacto. Vemos que filtran llamadas contra opositores, contra políticos en la historia, y también se da en los estados, se da aquí en Sonora, se da dado, pero ahora ya descarado, diciendo de seguimiento, oye, pues deberías estar persiguiendo, como dices tú, y siguiendo e interviniendo pues a los criminales, ¿no? Claro, ni siquiera ni el CISEN, pero tampoco otros órganos que estén facultados para hacer trabajo de inteligencia y combatir las organizaciones criminales funcionan. Por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, en vez de combatir auténticamente a los criminales de cuello blanco, al lavado de dinero de las organizaciones criminales, pues no se dedica a eso, y eso no tampoco es nuevo en el caso del gobierno de Enrique Peña Nieto. Si algo se le reclama a Felipe Calderón fue no que persiguiera a delincuentes, eso es una estupidez que él ha querido torcer. No se le señala que persiga a delincuentes, sino cómo lo hace. La mejor manera de acabar con los grupos criminales es yendo sobre su patrimonio. Y uno de los mecanismos que los criminales utilizan para hacer los grandes negocios, pues es el lavado de dinero. Y esta acción, esta conducta criminal, no se atacó con Felipe Calderón, ni se ha atacado con Enrique Peña Nieto, por una razón muy sencilla, porque están más ocupados en espiar a sus adversarios o a sus enemigos. Y insisto, no solamente es en el caso de este sexenio. En el anterior, Calderón estaba obsesionado con López Obrador, no solamente lo sometía a un seguimiento, a un espionaje permanente, sino que, por ejemplo, las encuestas que mandaba a hacer, muchas estaban en función de López Obrador. Entonces, mientras los gobernantes sigan obsesionados con sus adversarios políticos, pues van a ignorar los riesgos y los peligros de las organizaciones criminales, que son las que auténticamente atentan contra los intereses del Estado y de la sociedad. Y aparte, periodistas, Álvaro, ¿recuerdas lo de Carmen en junio también del año pasado? Por supuesto. Todo lo que sea opositor, es decir, tú, exactamente. Yo también me infectaron mi teléfono. Disculpa, exacto. No, y muchísimos, o sea, no son 10 ni son 15, son decenas, centenares de periodistas, políticos, directivos, empresarios, activistas, los que son cotidianamente sometidos al espionaje, que lo único que puede uno concluir al respecto es que es un Estado criminal, vigilando a sus ciudadanos. Yo digo, por ejemplo, en el caso de los periodistas, y de algunos periodistas específicamente, me incluyo yo, pues yo a lo que me dedico es un asunto público, de lo que yo recabo, yo difundo esos asuntos, yo no hago política. Entonces, esas son las pues la conducta tan torcida que hay desde el gobierno. Pero también hay que decir una cosa, Alberto. O sea, no es nuevo, pero también es verdad que el Estado mexicano debe estar al pendiente de lo que hagan ciertos actores políticos. Yo, digamos, entiendo perfectamente lo que Navarrete Prida, el secretario de Gobernación, dice respecto de este espionaje a Ricardo Anaya. Pues sí, lo que Navarrete dice es que es solamente un seguimiento, no es para otra cosa que no sea estar al pendiente. Pienso que en este sentido sí tiene razón, porque es sencillamente dar cuenta de lo que hace, en este caso Anaya, pero también es muy cotidiano, y así lo ha dicho en su momento Andrés Manuel López Obrador. Pero eso es también lo que se hace con MID. Con MID
seguramente también le dan seguimiento. Eso en sí mismo no es malo, es finalmente parte de lo que debe hacer un órgano de inteligencia, saber dónde están, a dónde van, qué hicieron en sus actividades públicas los candidatos presidenciales en este caso. Yo creo que lo que pervierte esta función de miembros del CISEN es que a partir de la información que recaban se elaboren estrategias para neutralizar o combatir a estos adversarios o a estos opositores o a estos actores políticos, o si no combatirlos, al contrario, ensalzarlos. Yo lo entiendo porque yo en mi trayectoria, desde que comenzaba yo en el periodismo, y he visto a los agentes del CISEN, es hasta cotidiano encontrárselos, uno en actividades públicas, porque a ellos también los dividen como a los periodistas en fuentes. Entonces uno va conociendo a los que son del CISEN. Yo con ellos he tenido, con algunos miembros del CISEN he tenido hasta intercambio de información. Alguna vez en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en 1994, por ejemplo, me llegaron a pedir información porque llegaban tarde, o al revés, pero no era nada que no fuera público, pues. En ese sentido, creo entender lo que hacen los agentes del CISEN. Otra cosa es el grabar, por ejemplo, en video y en audio a los adversarios para después filtrar esa información con propósitos políticos. Otra cosa es elaborar estrategias o elaborar informes que se filtran para destruir a los adversarios. O sea, yo sí es importante hacer una diferenciación, porque en sí mismo el hecho de que se recoja, que se haga copia de información sobre las actividades públicas de un político, pues no es en sí mismo malo, creo yo. Sí, totalmente. La cuestión es que eso se hace de alguna manera con un uso desmedido que debería de gastarse energía, insisto, infraestructura, tecnología para el crimen. Si fueran así si se esmeraran como se esmeran con los opositores, con los periodistas, los escritores, la gente que les incomoda, otra país tuviéramos. Ese es el asunto de fondo, no que se aboque el órgano del Estado mexicano a generar información, a recoger información, a procesar información sobre quienes auténticamente están en contra de los intereses del Estado mexicano y de la sociedad. Lo otro, efectivamente, es una perversión de la función pública. No es propio de un Estado democrático de derecho, sino un Estado autoritario. Y esa debe ser una de las discusiones que debe haber para que auténticamente el órgano del Estado mexicano que genera inteligencia, supuestamente, esté al servicio de los intereses del país y no de una facción. En este caso, claramente el gobierno de Enrique Peña Nieto ha actuado de una manera facciosa, sectaria, en contra de opositores, en vez de utilizar esos instrumentos y esos recursos para combatir a las organizaciones criminales, particularmente las que están en los circuitos financieros lavando miles de millones de pesos de producto de actividades criminales. Más de 25,000 millones de dólares se lavan anualmente en este país, entre 25,000 millones de dólares y 30,000 millones de dólares. Es una cantidad inmensa y no hacen absolutamente nada. No hizo Calderón nada, siendo que su bandera siempre fue el combate al crimen organizado. Se abocó exclusivamente en policías, soldados, balazos, armas, y de inteligencia nada, porque esa inteligencia estaba enfocada fundamentalmente al espionaje de opositores. Y con Calderón también se espió a periodistas,
Y jamás vimos un audio que rolara de un narcotraficante, de un líder de una banda criminal, ¿eh? No, eran audios ¿te acuerdas? De López Pues sí, Obrador, de Fox, así no. es, Pero mira, no queda más que seguirlo denunciando como lo hiciste en su claro. momento, porque pues esto no va a cambiar si nos callamos, pero sí es muy lamentable lo que ocurre, Álvaro, así que hay que seguir en esta lucha. Te agradezco mucho, Álvaro, como siempre. Al contrario, estoy a tus órdenes y buen día al auditorio. Igualmente, mi estimado Álvaro, abrazo, estamos en contacto.